Buenas tardes, compañeros. ¿Por ahí se logra escuchar? Buenas tardes. Sí, sí se escucha. Ok, perfecto. Pues vamos a continuar. Ayer, en la primera parte, a ver, estoy grabando, veíamos una breve introducción tanto del curso como de su examen que iban a presentar. Y iniciábamos la segunda hora con el primer tema que era metodología de investigación, ¿no? Veíamos en qué se fundamenta, hacíamos hincapié en una de las primeras diapositivas que marcaba una columna vertebral, la llamábamos así, y que a partir de ahí, este, podía tener algunas subdivisiones y en qué consistía cada paso. Decíamos desde, puedes tener una pregunta de investigación, una inquietud o inclusive una innovación que quieras hacer, alguna problemática que tengas en tu huerta, en tu huerto, en la empresa, en el empaque y que lo quieras resolver mediante alguna forma. Decíamos, si bien es cierto que ustedes la intención es que se titulen por Ceneval, eso no los exime de que no tengan los conocimientos básicos de cómo se hace la investigación. Y deseamos esos pasos, ¿no? Ayer terminábamos un poco con las causalidades. Decíamos, a mayor fertilización nitrogenada, pues mayor brotación en el cultivo de lechuga, en el cultivo de arándano, en el cultivo de XXX. Si utilizas un forraje de leguminosas, vas a obtener un aumento de proteína en leche de ganado Holstein. ¿Ok? Una causa tiene efecto. Decíamos, puede tener varios causas, puedes tener efectos múltiples o las reglas de causalidad que veíamos ahí brevemente. Esto va a quedar un poco más claro el día de hoy. Y terminábamos la sesión de ayer con un poco de cómo se genera el conocimiento. Poníamos como ejemplo, bueno, imagínense que la compañera Blanca hizo una investigación acerca de la dieta alimenticia en rumiantes. Utilizó implantes, tres marcas distintas, con diferentes concentraciones de hormona. La publicó, etcétera. Posteriormente llega la compañera Abigail y, y retoma un poco y vuelve a medir los mismos implantes y obtiene resultados distintos. Y a lo mejor ella explica o discute esos resultados a que se debe de que los pesos de los animales eran distintos, las razas, la talla, etcétera. Entonces, esa sería una antítesis. Y posteriormente llega el compañero Diego y toma un poco lo de la tesis y la antítesis y saca un nuevo trabajo. ¿Sí? Esa sería una síntesis. Ninguno de ellos quiere decir que esté bien o esté mal. Simplemente son enfoques distintos, son realidades distintas, por decirlo de alguna forma. Pero aquí lo que enriquece es que se va generando justamente así el conocimiento. ¿Sí? Ahora, eh, ¿cuál es la finalidad del método científico o lo que tenemos que tener en cuenta? Es que es una serie de pasos. ¿Sí? Y tiene como fin formular nuevas teorías. ¿Sí? Tiene como base el método científico. Todos recordarán cuando veíamos en la primaria, en la secundaria, el método científico. La observación, la pregunta, es muy similar a lo que vimos ayer en las vértebras, en los diferentes pasos. ¿Sí? Ahora, algunos breves conceptos en forma de glosario. También van a escuchar sujeto al investigador. El sujeto de esta investigación, bueno, es quien está llevando a cabo la investigación. ¿Sí? Es el estudiante, es la doctora, es la investigadora, el investigador que está haciendo. El objeto de estudio es lo que se indaga, es con lo que estás trabajando. Mi objeto de estudio es la dieta en rumiantes. Mi objeto de estudio es la fertilización nitrogenada en cítricos. Mi objeto de estudios es el cálculo de lámina de riego en el cultivo de frambuesa. ¿Sí?
Cuando escuchen la palabra medio, ¿sí? Es lo que se lleva a cabo, lo que se requiere, las necesidades. Dicho en otras palabras, entre compas, pues viene siendo un poco de materiales y métodos. ¿Ok? Y el fin, no propiamente como la palabra en las películas que te da fin, ¿no? Sino el fin es el objetivo. Acuérdense, una característica de los objetivos es que se redacta en un tiempo de verbo de infinitivo. Analizar, caracterizar, evaluar, determinar, comparar, son formas de infinitivo. Y aquí pues no hace referencia a lo que es un método, una metodología, un conjunto de métodos. Método pues son unas técnicas. Y para cerrar esta parte, eh, ¿cómo se clasifican las distintas investigaciones? ¿Sí? Hay tres formas que tiene que ver, perdón, que tiene que ver con, a ver, permítanme, color, ok, tiene que ver con el paradigma. Hay investigaciones que son cualitativas de cualidades y cuantitativas de cuántos. En agronomía, la mayoría son cuantitativas, porque podemos cuantificar. Cuantificamos rendimientos, cuantificamos días de germinación, cuantificamos porcentaje de proteína, cuantificamos inflorescencias, cuantificamos brotes, cuantificamos este, altura de planta, cuantificamos muchas cosas. Es una investigación cuantitativa. ¿Por qué menciono esto? Bueno, los métodos estadísticos son distintos. Hay métodos estadísticos exclusivamente diseñados para la parte cuantitativa. La otra gran rama sería lo cualitativo, las cualidades. En agronomía tenemos, sí, aunque son pocas las investigaciones, sí llegamos a tener. Algo cualitativo, como que se nos ocurriría. Imagínense que yo voy a elaborar una nueva mermelada y voy a encuestar a 20 personas que son potenciales consumidores. Y pues ahora sí que no les voy a decir el nombre, además hasta les voy a tapar los ojos y les voy a dar en vasitos a probar. ¿Sí? Es algo cualitativo, de las cualidades de dulzura, de palatabilidad, de contenido de grasas, de acidez. ¿Sí? O voy a hacer un guacamole para ver qué, qué textura, qué palatabilidad prefieren los americanos. Y encuesto a 20 americanos y pues prefieren que tenga cierta consistencia. Es algo cualitativo y hay métodos estadísticos específicamente para la parte cualitativo. No es correcto, estadísticamente hablando, si tu trabajo es cualitativo, evaluarlo con herramientas cuantitativas. Las que vimos en la carrera durante 6 meses, un año, 2 años, regularmente es lo cuantitativo. Dentro de las técnicas cualitativas más comunes es, por ejemplo, el Kurzgesagt-Wallis, que tiene que ver con, decíamos, paneles de sensoriales para ver la consistencia, etcétera, ¿no? Esa es la primera forma como se clasifican las investigaciones. La segunda gran área tenemos de acuerdo a la finalidad. En la finalidad tenemos tres clasificaciones. La fundamental, ¿sí? Investigar en qué consiste, realmente, genéticamente, cómo es la fresa. Genéticamente, cómo es el nuevo insecto que apareció en el cultivo de caña en la zona de Tareta. No, ya déjala ¿Sí? ahí. Es algo que es meramente fundamental. Posteriormente, con toda esa información, se genera investigaciones teóricas. Ah, bueno, mira, este insecto eclosiona a los 8 días con cierto grado de temperatura, no que la fresa produce más estolones cuando baja la temperatura menor a 15,6 grados Celsius. Es algo teórico. Para el micrófono. Y mucho que a nosotros, Seguro. eh, como agrónomos, es la ciencia aplicada, ¿sí? Uso de 3 dosis de fertilizantes,
uso de 3, decíamos, implantes hormonales, uso de 3 insecticidas para controlar esa nueva plaga de la caña. Y es algo aplicado. No quiere decir, ojo, ojo, se me pasó a decirme en la primera parte, no es más importante lo cualitativo a lo cuantitativo o viceversa. Ambas tienen su importancia. En la segunda clasificación, no es más importante la ciencia básica, la ciencia fundamental, que lo aplicado o viceversa. Ambas van de la mano, ambas son importantes. Aquí no hay más importante una que otra. Simplemente, pues la finalidad es distinta. Y el tercer criterio es la cronológica. Y deseamos, muchos profes nos dicen, es que tú tienes que citar artículos o libros o tesis que tengan de 5 años a la fecha. Eso es relativo. ¿Por qué? Porque hay investigaciones históricas. Depende, si tu investigación es cómo ha cambiado el uso de suelo en la franja, que ahora es la franja aguacatera, que va desde Nayarit, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Morelos, pues tienes que tener Te voy a reportes de hace prestar, 60 años, hace 40 años, hace 50 años, cómo ha cambiado, cómo ha crecido la mancha urbana, cómo han aumentado este, todas esas eh, hectáreas, ¿no? Que antes no estaban. Otra es la descriptiva, la aparición de nuevas problemáticas. Es válido también citar artículos de hace 10 años, 20 años, 30 años, de acuerdo a lo descriptivo. A lo mejor tú quieres describir una nueva técnica para determinar fósforo y calcio en el cultivo de pepino en laboratorio. Entonces vas a describir a lo mejor la técnica clásica y vas a describir tu nueva propuesta. Y es válido citar artículos a lo mejor un poco más antiguos. Y la que comúnmente hacemos nosotros agrónomos en esta parte, pues es la experimental. Formamos nuestro experimento, qué fungicida controla mejor antracnosis, qué fungicida controla mejor armilaria, etc, etc. Estas son las formas de cómo se clasifica la investigación. ¿Ok? ¿Dudas hasta el momento? Sino para pasar algo eh, crítico en este tema. Dudas, preguntas, con eso terminaríamos esa primera parte. Y viene lo sabroso, lo agradable del tema. Dudas, inquietudes. Todo bien. Ok, a ver, permítanme un segundo. Ok, el siguiente subtema que vamos a ver es acerca de diseños experimentales. Y lo primero que se nos viene a la mente cuando escuchamos diseños experimentales, no me van a dejar mentir, es completamente al azar, bloques al azar, cuadro latino, parcelas divididas, un experimento factorial. No. ¿Recuerdan la cuarta vértebra de la parte de la investigación? Acuérdense, la primera es la pregunta de la investigación, el, el- la inquietud. La segunda vértebra, el segundo paso, es tu profe te mandaba a la biblioteca a buscar todo lo referente. La tercera parte, la tercera vértebra, era articular, darle un sentido a esa información que habías consultado, que habías obtenido. Decíamos, si a lo mejor con esa información respondías tu pregunta, era una investigación documental. Que no te contestaba la pregunta, tenías que hacer la parte de explicación. Y dentro de la parte de explicación decíamos, es el experimento. Bueno, dentro de esa vértebra que es cuarta, el experimento, viene el diseño de experimentos. Y diseños de experimentos no es más que planear, ¿sí? Planear, vaya la redundancia, el experimento
para que te arroje la información necesaria que conteste tu pregunta de investigación. ¿Sí? Tú tienes duda de por qué produce más la zona norte de la Huerta del Milagro, de Aguacate, en el municipio de Tacámbaro, que la zona sur, que está pegada a la carretera. ¿Sí? Ya investigaste las diferentes, la diferente información referente a producción, que tiene que ver plagas, que tiene que ver riego, que tiene que ver nutrición, altitud, variedad, y no contestó eso. Pues ahora tienes que dar la cuarta vértebra, el cuarto paso, que es de explicación. En esta parte de explicación tienes pues que diseñar un experimento para responder tu inquietud. Ahora, esto tiene que ser previo a la ejecución. Muchas veces dirían por ahí, parece chiste, pero es anécdota. En ocasiones primero ejecutamos y después planeamos. No es lo correcto. ¿Sí? Diseño del experimento tiene que ver con todo ese proceso, los diferentes pasos para obtener la información necesaria. Ahora, ¿cómo definimos esta parte? Es la secuencia completa de pasos que se deben tomar de antemano, previos para planear y asegurar la obtención de la información que te ayuda a resolver el problema. Obviamente, esta información la vas a analizar estadísticamente, no a sentimiento. No que yo considero que el mejor fungicida es esto. No que yo considero que el mejor implante hormonal es esto. No que yo considero que la mejor semilla es esta. Es con base en la parte estadística. ¿Ok? Pero es previo a. Ahora, eh, es una serie de pruebas. ¿Qué es lo que busca? Proporcionar la información necesaria para contestar tu pregunta. Tienes que ajustar el diseño lo más simple. En ocasiones pensamos o nos hacen pensar que entre más complejo sea tu experimento, está más chido, está más chingón, está mejor. Y no. Si tu pregunta se responde nada más con 2 tratamientos, ¿para qué te metes en problemas y haces un factorial y que la Virgen María y que no tiene caso? Vas a gastar de más porque tu pregunta solamente se contesta ¿cuál es mejor? Fungicida A versus fungicida B. Lo que se busca es que acotar, ¿sí? Reducir lo más posible, no meter más fuentes de variación. A mí nomás me interesa riego. ¿Qué lámina de riego es la óptima para el cultivo de papaya en mi zona, con mi tipo de suelo? ¿Para qué meto la parte de giberelinas, la parte de citocininas, la parte de fungicidas? No tiene caso. Yo nomás quiero saber cuál es la lámina de riego adecuada. O es lo que me están pidiendo en mi trabajo, en el empaque. ¿Sí? ¿Qué es lo que busca el diseño de experimento? Que solamente hagas lo necesario, no de más. Ahora, va también la contraparte. En ocasiones tenemos unas preguntas de investigación muy complejas y solamente la quieres responder con algo muy sencillo, ¿no? Tiene que haber concordancia. Yo les decía el día de ayer, ¿se acuerdan de los diferentes métodos? ¿Qué método descriptivo, método sintético, método deductivo, método inductivo, método analítico? ¿Sí? Bueno, decíamos, puede tener algo muy sencillo solamente el método descriptivo, o puedes tener los 6 métodos. A lo mejor decíamos ayer, una tesis doctoral, una investigación ya más compleja, pues no solamente con una prueba la vas a solucionar, una serie de pasos, no solamente con cuál es mejor A o B en fungicidas. ¿Sí? Lo que se busca es optimizar. ¿Sí? Experimentos simples.
siempre se van a anteponer experimentos simples a experimentos factoriales. Y ahorita vamos a ver por qué. Algo crítico y que es el coco de muchos en esta parte es que el diseño de experimentos también involucra dónde lo vas a ubicar. Y ojo aquí, primero determinas dónde lo vas a ubicar y después determinas qué herramienta estadística. Aquí válgase la aclaración. Una cosa es diseño de experimentos, que dentro de todo el tema de diseños de experimentos involucramos lo que es las pruebas estadísticas, ahí sí, completamente al azar, bloques al azar, etc., etc., etc. ¿Sí? Pero eso tiene que ver dónde vas a ubicar el experimento. Nuevamente, parece chiste, pero es anécdota. En ocasiones, primero ejecutamos el experimento y después vemos, pues, qué prueba estadística utilizamos. No es lo correcto, no está bien, está mal planeado. ¿Eh? Primero vas a saber dónde va a estar, cómo lo vas a hacer, vas a sortear las macetas, los surcos, los animales, para qué tratamiento, pero ya vas a saber mediante qué herramienta estadística, si es completamente al azar, bloques al azar, etcétera. No después. Y eso tiene que ver con la ubicación, dónde va a estar. Todos los animales son iguales, son muy similares, son de la misma edad, son de la misma raza. Las plantas son de la misma variedad, tienen la misma etapa fenológica, que también se busca con la parte de experimentación, las fuentes de error. Y aquí cabe mencionar que tenemos dos tipos de errores. El error que está eh, implícito, es decir, por más que tú quieras controlar, que el sujeto de investigación, acuérdense que el sujeto que es el investigador, investigadora, que el investigador quiera controlar, siempre hay un error, porque así es la naturaleza. O un error que se puede controlar, el beta, que ahorita lo vamos a mencionar más adelante. Es decir, a lo mejor tu experimento dura 8 semanas. Híjole, pero 8 semanas me voy a ir 2 de vacaciones porque mi esposa, mi esposo me invitó a la playa y ni modo que no vaya. Y le vas a pedir a tu estudiante, a tu amigo, a tu compañero, que él vaya a medir. Bueno, tal vez con la herramienta que mida, hagan la prueba, tomen una regla y toman un flexómetro, una cinta métrica, y van a ver que en 1 metro hay ligera variación, pero al final de cuentas hay variación. O bien, a lo mejor estás midiendo altura de plantas, por ejemplo, y tú si haces una genuflexión, tú si te arrodillas y mides desde el suelo hasta arriba. Pero quien te hizo el favor, pues va de rápido y pues ahí como que medio mide. Entonces es un error que se va acumulando. Hay diferentes parámetros para medir el error. Ahorita vamos a ver algunos de ellos. ¿Qué es lo que busca también un diseño de experimentos? Que la exposición a los diversos factores. ¿Qué son los diversos factores? Son los tratamientos. Es decir, si estás midiendo control o floración mediante alguna hormona, que la exposición de esas hormonas sea constante, que realmente la floración en el cultivo de fresa se dé por el uso de algún producto, porque esos son tratamientos y no se dé por causas que tú no estás controlando. Todo eso se busca con diseño de experimentos. Ahora, ¿cuáles son los pasos para planear un experimento? Ya vimos lo que contempla. Fíjense cómo es más amplio que solamente pensar en cuadro latino, bloques al azar, completamente al azar. No, diseño de experimento, como su nombre lo indica, diseñar todo, contemplar todo, para que realmente obtenga la información que me ayude a contestar mi pregunta de investigación. Los pasos, el primero, tienes que reconocer y cuál es el problema. ¿Sí? ¿Qué información necesitas que se genere? Si yo estoy hablando de
nutrición nitrogenada en plántulas de rábano, pues voy a medir variables que tengan que ver con crecimiento, ¿sí? Con a lo mejor grosor, con tamaño, con altura. No voy a medir variables como porcentaje de micorización en raíz. No voy a medir variables como porcentaje de daño o de damping off. No va acorde. Pues tienes que realmente que la información, que esa altura que estás midiendo, pues te genere información para que contestes tu pregunta. El segunda parte, y que también es un coco de muchos, la elección de factores y niveles. Y ahorita vamos a ver. Factores y niveles, a veces los confundimos con tratamientos. Hasta este punto, solamente vamos a decir que el experimento más sencillo es cuando mides un factor. Por ejemplo, factor nitrógeno, fertilización nitrogenada. Cuando ya mides nitrógeno y lámina de riego, ya son dos factores. El factor fertilización nitrogenada y el factor diferentes formas para aplicar o diferentes volúmenes de lámina de riego. Y todo te va a cambiar. ¿Okay? Y los niveles son la cantidad de opciones que tienes dentro de cada factor. Ahorita lo vamos a tomar. La variable respuesta, y perdón por la redundancia, es lo que varía, ¿sí? Es cuánto se aumenta de nitrógeno, es decir, por ejemplo, altura, es lo que vas a medir, peso, rendimiento, talla, volumen, número de brotes, número de flores, porcentaje de daño, número de conidios, etcétera. Ahora, ya que tenemos esto, seleccionamos el diseño experimental. Posteriormente, ya que lo seleccionamos, lo ejecutamos, no antes. Muchas veces nos pasa que primero ejecutamos y después decíamos, a ver cuál aplicamos. Eso es incorrecto. Y después el análisis de datos, el procesamiento de datos, las pruebas estadísticas, utilizar a la antigüita en mano, o si ya tenemos la tecnología, pues el SAS, las diferentes paquetes estadísticos, programas. Y en función de esto, das una conclusión y recomendación. ¿Qué decíamos? Que era una conclusión o a partir de dónde se obtienen las conclusiones. Decíamos ayer que se redactan en afirmativas, que pueden cambiar durante el proceso y que al final se transforman en conclusiones. ¿Qué son estas? Las conclusiones, ¿qué son? Las hipótesis. Las hipótesis. ¿Sí? El fertilizante a una concentración del 15% obtendrá mayor rendimiento en el cultivo de arúgula. En el proceso puede cambiar. Y justamente vas a hacer el experimento para poner a prueba la hipótesis. ¿Y cómo se ve una conclusión? Ah, efectivamente, de acuerdo a los resultados muestreados y al análisis de datos, el fertilizante con el 15% de nitrógeno se obtiene el mayor número de hojas o de área foliar en el cultivo de arúgula, seguido del fertilizante que tiene 13%. O se puede rechazar y es válida. No hubo diferencia entre utilizar 13, 15 y 20% de nitrógeno. Es válido. Para eso se supone que estás poniendo a prueba la hipótesis y eso te va a dar una conclusión. Pero fíjense cómo todo hay una concordancia. Mi pregunta de investigación, mi objetivo, mi hipótesis, lo que voy a hacer, lo que voy a medir y mi conclusión, todo hay una concordancia, todo hay una secuencia. ¿Sí? No es correcto, y a veces nos pasa cuando pues así es la vida, que nuestra pregunta de investigación es una y hacemos un experimento pues que ni siquiera te va a ayudar a responder y vas a concluir sobre otra cosa. A mí me interesaba originalmente pues la fertilización del 15% de nitrógeno y ya estoy concluyendo
en el potasio, en el calcio. Ah, caray, pues ¿en qué momento me perdí? Si desde el inicio también te importan esos elementos o esas variables o esa información, bienvenida. Es un experimento más complejo. ¿Sí? Ok. Ahora, algunos conceptos básicos que nos van a ayudar. ¿Qué es un tratamiento? Tratamiento es lo que vas a aplicar. Tratamiento es lo que estás evaluando. ¿Sí? Lo que vas lo que le vas a hacer a las unidades experimentales. ¿Qué tratamientos tenemos? Variedades de cultivo, volúmenes de agua, diferentes marcas de fertilizante, diferentes marcas de fungicida, diferentes concentraciones, diferentes dosis, diferentes densidades de siembra, diferentes profundidades de sembrado, diferentes distancias entre plantas, diferentes implantes hormonales, diferentes concentraciones de hormonas, etc., etc., etc. ¿Sí? Todos estos son tratamientos. El siguiente concepto, unidad experimental. ¿Qué es una unidad experimental? Es en dónde vas a aplicar el tratamiento. ¿Dónde vas a aplicar el fertilizante? Pues en mis árboles. Mi unidad experimental son los árboles. Ahorita hablamos de cuántos. Yo voy a aplicar implantes hormonales. ¿Cuál es mi unidad experimental? Pues los animales. Los becerros, los bovinos, los caprinos, etcétera. Yo voy a aplicar trampas para controlar trips. ¿En dónde las vas a aplicar esas trampas? ¿O dónde las vas a poner? Pues en mis árboles de aguacate, en mis árboles de durazno, no, en mis árboles de manzana. Esa es una unidad experimental. ¿Y para qué te sirve? Para determinar cuántos animales vas a ocupar, cuántas plantas vas a ocupar, qué superficie vas a ocupar. ¿Sí? Ahora, unidad experimental no quiere decir, puede ser, imagínense, si estamos hablando de un tratamiento para damping off, diferentes fungicidas o diferentes químicos. Eso sería mi tratamiento. ¿Cuál sería mi unidad experimental? Pues a lo mejor las charolas, donde estoy poniendo a germinar el cultivo, la cama, el almácigo. ¿Sí? Esos son mis unidades experimentales. Una maceta, una planta. Cuando estamos hablando de altas densidades en cultivos básicos, 2 metros lineales, 1 metro lineal, 3 árboles en vecinos, es una unidad experimental. Estamos hablando de charolas, pues a lo mejor 10 cavidades es una unidad experimental. De esas 10 cavidades voy a sacar, si es altura, pues la media, y esa es una medición. Y así, n cantidad de repeticiones. ¿Sí? El efecto borde. En campo se da mucho de esto, ustedes saben, aunque no estemos haciendo algo experimental. Híjole, el lindero donde mi vecino aplica o no aplica, ¿cómo me cuesta controlar por qué ese vecino no aplica, no hace caso? ¿Qué es lo que se limita? Dividir parcelas, parcelas divididas, parcelas útiles. Es decir, a lo mejor en estas plantas, que es un área de 4 metros por 5.5 metros, solamente me voy a quedar con las plantas del centro y quito los bordes. ¿Por qué esto? Pues a lo mejor por la deriva, por el viento, pues nos puede llegar a contaminar un falso positivo. Solamente me importan las del centro porque son para evitar el efecto borde. El error experimental, ¿sí? Decíamos hay de dos tipos. ¿Cómo se saca? Pues de esta forma. Este es el símbolo de ¿qué? De la varianza. Cuando veamos un 2 arriba, un cuadrado es varianza. Entre el número de observaciones. ¿A qué voy con esto? Imagínense que yo voy a medir rendimiento en kilogramos en una huerta de mango. Y en la repetición 1 tuve 45 kilogramos.
En la repetición 2 tuve 46 kilogramos. Y en la repetición 3, 47 kilogramos. Y en la repetición 4, 12 kilogramos. Ahí hay una variación. Bueno, yo traía valores de 45, 46, 40. Y de repente, la cuarta repetición, que fue el mismo tratamiento sobre las otras plantas, pues obtuve 18. Bueno, ahí ya te hace pensar que hubo una variación y para eso se mide los coeficientes de variación. Ahora, ¿por qué son importantes? No se aprendan fórmulas. Yo les voy a decir qué es lo útil de fórmulas. Aquí es nada más para ejemplificar. En esta parte en el examen no vienen fórmulas. Descuiden de eso, simplemente es para explicarlo. Cuando calculábamos, decíamos el cuadrado medio del tratamiento dividido entre el cuadrado medio del error. El caso 1 y el caso 2. El cuadrado medio del tratamiento y el cuadrado medio del error en el caso 2 también. Fíjense cómo los cuadrados medios de tratamiento son iguales en el supuesto 1 que en el supuesto 2. Pero en el ejemplo 1, pues el investigador no se fue de vacaciones y cuidó meticulosamente las mediciones, el mismo equipo, la misma regla, la misma flexómetro. Entonces, a la hora de calcular la F calculada, le dio que salía significativo y altamente significativo. Cuando hay un asterisco es significativo. Cuando existen dos asteriscos es altamente significativo. O bien, cuando esto se evaluó al 5% de error o al 0.05 de alfa, es lo mismo en un alfa. O cuando es altamente significativo al 1% o al 0.01 de alfa. Y salió que pues efectivamente hay alta significancia. Mientras que en el ejemplo 2, en el supuesto 2, es el mismo valor del cuadrado medio del tratamiento. Pero el cuadrado medio del error, pues se lo dejó a su primo para que fuera a maestrear, pero el primo llevaba prisa. Y fue un error que se fue acumulando. No estoy diciendo que sea intencional, porque muchas veces no es intencional, simplemente se fue acumulando. ¿Eh? Y fíjate, a la hora de hacer la división, te salió que la F calculada es de 1.2. Y de acuerdo a lo establecido en tablas, pues no es significativo. No hay diferencia entre el efecto de utilizar tal fungicida, tal insecticida, tal acaricida. Simplemente por el error que no controlamos. El tratamiento se obtuvo el mismo resultado, fíjense, 10 y 10. Pero por no cuidar, por no tener ser meticulosos, por no tener ese control, pues a lo mejor algo que sí servía, lo estamos descartando, o viceversa. De ahí que existen coeficientes de variación. ¿Qué es el coeficiente de variación? Lo que explicaba anteriormente. La repetición 1 tiene 10 kilogramos, la repetición 10.1, la repetición 2, la repetición 3, 10.1 también. Hay una variación muy poca entre las repeticiones. Ah, pero la repetición 4 tiene 45. Ya hubo una mayor variación. Tu coeficiente de variación, ¿qué es lo más probable? Pues si las tres previas están entre el valor de 10, que ese 40 te hayas equivocado o se haya combinado con quién sabe qué y la variación es mayor. ¿Ok? Ok. La siguiente. Las repeticiones. Otro concepto. Cuando estamos hablando, ojo aquí, en una prueba estadística de bloques al azar, el número de bloques es el número de repeticiones. ¿Qué son las repeticiones? ¿Cuántas veces se va a repetir el tratamiento sobre las unidades experimentales? En agronomía, los libros de hace 40, 50 años van a decir, se recomienda mínimamente 4 repeticiones.
ya eso es un poco obsoleto. Va a depender de las necesidades. ¿Sí? Entre más repeticiones, imagínate si estás hablando que tú vas a utilizar 5 tratamientos en animales y tu unidad experimental es un animal. Es decir, una unidad experimental equivale a una cabeza, a un animal. Y son 5 tratamientos. Y vas a utilizar 6 repeticiones. ¿Cuántas unidades experimentales ocupas? Es decir, cada tratamiento se va a repetir 6 veces. T1 6 veces, T2 6 veces, T3 6 veces, T4 6 veces, T5 6 veces. Vas a ocupar y cada repetición pues es un animal. 30 animales. Pero tu abuelito solamente te prestó 15 animales. Pues ya no vas a poder llevar a cabo el experimento. ¿Cómo le vas a hacer? Entonces, para eso sirve saber cuántas repeticiones vas a hacer. O a lo mejor tus repeticiones es en un surco de 5 metros de longitud. Eso es una unidad experimental, 5 metros de longitud. Y vas a utilizar 10 tratamientos. Y cada tratamiento de 4 repeticiones. ¿Cuántas unidades experimentales? 40. 10 por 4, 40. Entonces, y cada unidad experimental mide 5 metros, son 5 por 40, 200 metros longitudinales que vas a necesitar. ¿Los tienes o no? Pues para eso te sirve. Ahora, cuando nosotros hacemos un bloque, yo les decía, algo crítico es dónde vas a colocar tu experimento, dónde vas a colocar pues el ensayo. Mi abuelito me prestó la huerta del milagro, pero ¿qué crees? En la zona norte ya tiene un análisis de suelo mi abuelito y tiene menos contenido de materia orgánica. Y en la parte sur tiene más contenido de materia orgánica. Sería injusto si es al azar, que imagínate, pues no lo controlas, es al azar justamente, que en un supuesto en la parte norte cayeran todos los tratamientos uno, uno y uno. Y en la parte sur, por ejemplo, los tratamientos 6, 6 y 6. Es injusto, ¿no? Porque si estamos hablando de fertilización, de altura, de lámina de riego, ¿influirá o no influirá la fertilización o el grado de fertilidad, la porcentaje de materia orgánica que tenga? Claro que influye. Al rato no vas a saber si es que te dieron esos aguacates más grandes por influencia de tu fertilizante que estás promocionando o por el gradiente que tiene la huerta de tu abuelito. ¿A quién le echa la culpa? Se supone que nosotros tenemos que echarle la culpa a lo que estamos midiendo, pero es un sesgo que está ahí. Hay un gradiente en ese caso. ¿Qué se hace? Si el gradiente es vertical, se bloquea de forma perpendicular. ¿Cuál es lo perpendicular a vertical? Horizontal. Si el gradiente es vertical, se va a bloquear de forma horizontal. ¿Sí? Bloque 1, bloque 2 y bloque 3. Y dentro de cada bloque, pues al menos va a haber una repetición. Existe y eso sería bloques al azar. Existe una variable, una variación, mejor dicho, de este diseño que se llama bloques al azar generalizado, que puede haber varias repeticiones dentro de un mismo bloque. ¿Ok? Entonces, fíjense, aquí ya donde hay menos materia orgánica, pues al menos hay una
repetición de cada tratamiento. Aquí son 3 tratamientos. Donde hay más materia orgánica, este bloque, pues también hay un tratamiento, una repetición. Pero ¿qué pasa? Eso es cuando hay un gradiente. Pero ¿qué crees? La huerta de mi abuelito, también en la parte oeste, tiene menor contenido de humedad que en la parte oeste, en la parte este. Entonces, si el gradiente es horizontal, ¿cuál sería su forma perpendicular? Pues lo vertical. ¿Cómo vas a hacer los bloques? De forma vertical. Es decir, al contrario de cómo está el gradiente, dicho en otras palabras. Entonces, aquí en este supuesto que tenemos tu huerta, la huerta de tu abuelito tiene 2 gradientes, pues hay un doble bloqueo horizontal y vertical, ¿sí? También es, aquí ya cambia el diseño y se llama cuadro latino, ahorita lo vamos a ver. Pero ¿qué crees? Además, la huerta de mi abuelito tiene otro gradiente que es en diagonal, que tiene que ver con la maleza. Tiene más maleza de esta forma que en la esquina superior izquierda. ¿Cómo sería el gradiente? Bueno, el bloqueo de forma perpendicular, pues igual, diagonal, así. Y ya tenemos un triple bloqueo. Pero ¿qué nos dice la estadística? Se sigue llamando cuadro latino. Estadísticamente lo puedes hacer, pero no es recomendado. Ya tienes muchas fuentes de variación. Ya tienes fuentes de variación, fíjate, lo que estás aplicando el tratamiento. Tienes otra fuente de variación, que es la materia orgánica. Tienes otra fuente de variación, que es el contenido de humedad. Y tienes otra fuente de variación, que es la maleza. La recomendación es cambia de terreno. Matemáticamente se puede sacar el análisis. El problema a veces es para interpretarlo, para realmente saber si lo que afectó fue lo que yo apliqué o todas las anteriores, ¿no? Todo cómo está el terreno de mi abuelito. Y se puede hacer con 4 gradientes, ¿sí? Un cuarto gradiente de igual, de forma diagonal, que a lo mejor puede ser nemátodos en suelo. Tienes mayor nemátodos en la parte, en la esquina inferior izquierda que en la esquina superior derecha, ¿sí? Aquí es menos. ¿Se puede hacer? Claro que sí. ¿Se recomienda? Claro que no. Mejor cambia de terreno. No vas a saber qué afectó realmente. Si fue materia orgánica, humedad, nemátodos, maleza, o si sí fue tu tratamiento. Ahora, retomamos los factores y niveles. El compañero Juan quiere hacer un estudio acerca de cómo influye la fertilización en hortalizas de hoja en invernadero. Entonces, tiene 2 factores, el factor fertilización y el factor especies. Son 2 factores. El primer factor, que es la fertilización, tiene 3 niveles, F1, F2 y F3. F1 vamos a decirle que es nitrógeno al 25% de la recomendación del INIFAP. F2 es nitrógeno
al 50% del INIFAP y F3 es al 100% de lo que te recomienda el INIFAP. Y los factores especies. La especie 1 que va a utilizar es lechuga, plantas de lechuga. La especie 2, arúgula. Y la especie 3, albahaca, que está de moda ahorita para los platillos, ¿no? Una hierba aromática, albahaca. Ahora, ¿cuántos tratamientos tengo? ¿Cómo saco aquí los tratamientos? Pues multiplicando, si son dos factores. El primer factor, ¿cuántos niveles tiene? 3. El segundo factor, ¿cuántos niveles tiene? 3. 3 por 3, si las matemáticas no han cambiado, son 9. 9 tratamientos, todas las combinaciones posibles. 25% de nitrógeno en lechuga. 25% de nitrógeno en arúgula. 25% de nitrógeno en albahaca. Me paso. 50% de nitrógeno en lechuga, así sucesivamente. Todas las combinaciones posibles. Son 9 tratamientos. Pero ¿qué crees? El compañero Juan, además del factor fertilización y el factor especie, quiere tener el factor lámina de riego, factor riego. Entonces ya son 3 factores. Y en este va a tener riego en dos niveles. 50% del volumen de agua recomendado y 100%. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cuántos tratamientos tengo? Con 3 factores, el primero tiene 3 niveles, el segundo tiene 3 niveles y el tercer factor tiene 2 niveles. ¿Cuántos tratamientos tengo? ¿Alguien que quiera participar? ¿Cuántos tratamientos tengo? ¿18? Perfecto, 18. ¿Cómo lo obtenemos? 3 de fertilización por 3 de especies, 9 por 2 de riego, 18. Aquí, 25% lechuga, nitrógeno con lechuga y 50% de riego. Todas las combinaciones posibles. 25%, etcétera, con 50%, después con el 100%. Son 18 tratamientos. Y yo voy a hacer 5 repeticiones. ¿Cuántas unidades experimentales tendría si son 18 tratamientos? 5 repeticiones, por ejemplo. Es lo que me dijo mi asesor. Es decir, 5 veces se va a repetir 25% de nitrógeno en lechuga con 50% de riego. 5 veces se va a repetir. 5 por 18 tratamientos son 90 unidades experimentales. Y si aquí una unidad experimental es una maceta que contenga cada planta, se ocupan 90 macetas. ¿Las tienes o no? Entonces, ¿para qué te sirve eso? Para que ya sepas cuánto vas a ocupar de sustrato, cuánto espacio vas a ocupar, cuántas plantas. Ahora, ¿qué pasa? Ahora, esto se llama arreglo factorial.
En el primer caso, cuando eran dos factores, un arreglo factorial de 3 por 3. Y ya cuando le agregamos el de riego, 3 por 3 por 2. Siempre han escuchado, no existe una herramienta estadística, un diseño experimental, dicho para compas. No existe un diseño experimental factorial. Correctamente es con arreglo factorial. Podemos tener completamente al azar simple o completamente al azar con arreglo factorial. Podemos tener bloques al azar simple o bloques al azar con arreglo factorial. Podemos tener cuadro latino simple o cuadro latino con arreglo factorial. ¿Sí? Siempre han escuchado un arreglo factorial, bloques al azar, arreglo factorial, 3 por 3. Pues ya sabemos a lo que se refiere el 3 por 3. ¿Qué pasa? Que si así la pregunta de investigación lo demanda, yo quito el factor especie y yo quito el factor riego. ¿Cuántos factores tengo? Uno. ¿Cuántos tratamientos tengo? 3. 3. Es correcto. En este caso, cuando nada más es un factor, el número de niveles es el número de tratamientos. Aquí, pues F1 ya es el tratamiento. F2 es el tratamiento y F3 es el tratamiento. 5 repeticiones, 5 por 3, 15 unidades experimentales, 15 macetas. Porque a mí no me interesa especies, a mí no me interesa riego, nomás me interesa la fertilización. Y es válido. Y si con eso, con esa información que te va a arrojar este experimento, respondes tu pregunta, no tiene caso que metas factor especie, factor riego y que alargues. Es nada más rimbombante. Vas a gastar más tiempo. No es lo mismo muestrear 15 macetas que 90. No es lo mismo atender 15 macetas que 90. O comprar las macetas, o el tesoncle, o el sustrato, o la planta. Acuérdense que lo que busca diseños de experimentos es optimizar. ¿Dudas, preguntas, compañeros, hasta el momento? ¿Todo bien, todo mal? ¿Me expliqué, no me expliqué? ¿Quedó claro? Ahora, esto es lo que veíamos ayer, las causalidades, dos causas, un efecto. Pues son dos factores, un efecto, o varios efectos, varias variables, según sea el caso. ¿Dudas, preguntas, compañeros, inquietudes? ¿Todo bien, todo mal? A ver, acuérdense que pueden participar activando su micrófono o en el chat de Zoom. ¿Y dice todo bien? ¿Ok? Perfecto. Lo siguiente, ya cambiando un poquito. Eh, en la naturaleza existen diferentes formas de distribución de la información, de datos, de variables. Si nosotros estamos conectados 15 en esta sesión, yo les preguntara su altura y las graficara, independientemente si somos mujeres, hombres,
o como nos identifiquemos, muy probablemente esos datos se van a distribuir de esta forma. Obviamente la curva bien hechecita, ¿no? A esta distribución se le llama una distribución normal, donde tenemos en un punto más alto la media. Imagínense que está correctamente dibujada, disculpen mi pulso. Tenemos desviaciones estándar, dos desviaciones estándar hacia la izquierda de la media y dos desviaciones estándar hacia la derecha. Todos los datos que están aquí entre estas líneas punteadas representan el 97% de la población. Entonces podemos hablar de una generalidad. Pero también tenemos el compañero que es el más alto. Sí, que a lo mejor ya mide cerca de 2 metros, 2 metros 5, el más alto, el que se encuentra en esta parte. O también tenemos a lo mejor el compañero más chaparrito que nos encontramos o que estamos pues acá midiendo 1.30, 1.20, 1.40. ¿Sí? La media a lo mejor es 1.65, 1.70. Y aquí tenemos entre el 97% de los encuestados está entre 1.60 y 1.70, por ejemplo, ¿no? Y la media es 1.65. Esto es una distribución normal. Y en esta distribución normal tiene estadísticamente tres propiedades. ¿Cuáles son estas tres propiedades? La media o promedio, como la quieran llamar, decíamos, es esta que encontramos aquí. La desviación estándar es otra de las propiedades, que son las líneas punteadas. Y cuando elevamos al cuadrado la desviación estándar, tenemos la varianza. ¿Ok? Esta varianza, han escuchado seguramente análisis de varianza. ¿Sí? Ahora, imagínense que tenemos dos tratamientos. ¿Por qué hacemos análisis de varianza? Imagínate que tenemos dos tratamientos. Tratamiento 1 con implante y tratamiento 2 sin implante o viceversa. Ambas mediciones va a tener una media. A lo mejor la media del tratamiento 1 es de 2. La media del tratamiento 2 es de 2.1 y aquí es 2.0. ¿Hay diferencia? Pues sí, 2.0 es distinto a 2.1. Ahora, también tiene una desviación estándar. La desviación estándar es igual en el tratamiento 1 a 1.0 y en el tratamiento 2 la desviación estándar es igual a 2.0. ¿Es diferente 1.0 a 2.0? Sí. Pero ¿qué pasa con la varianza? La varianza es la desviación estándar elevada al cuadrado del tratamiento 1. 1 elevado al cuadrado, 1 por 1, es igual a 1. Mientras que la varianza del tratamiento 2, ¿cuánto es 2 elevado al cuadrado? 2 por 2, 4. ¿En qué estadístico, así se les llama, en la media, en la desviación estándar o en la varianza, se ven más evidentes las diferencias? ¿En qué estadístico? ¿En qué concepto? ¿Media, desviación estándar o varianza? ¿Dónde se hacen más evidentes? En la varianza. En la varianza. De ahí que justamente para saber si hay diferencia o no en lo que está, en los tratamientos que estamos midiendo es análisis de varianza.
Y el análisis de varianza solo te va a decir si existe diferencia o no. Aquí, si hay diferencia o no. Ya tendremos que hacer un análisis de separación de medias, una prueba de medias, prueba de separación de medias, para saber cuál es mejor, T1, T2, T3, T4, T5. Que la media es otro valor de la distribución normal. Ahora, hay dos conceptos en estadística, lo que es una población y una muestra. Cuando escuchemos muestra tiene que ser representativo, eso que se nos tiene que venir a la mente. Si yo voy a decir que voy a evaluar la población de aguacatejas en Tacámbaro, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que voy a evaluar todos los árboles de aguacatejas en el municipio de Tacámbaro, sin dejar ninguno de lado. Eso se le llama una población. Pero ¿qué pasa? Pues es difícil. Yo solamente voy a tomar 3 huertas de Tacámbaro. ¿Cómo le llamamos a eso? Una muestra de la población. Una muestra. Es como lo que hace el INEGI en los censos económicos, censos agropecuarios. ¿Sí? Para no gastar tantos recursos y toda la población de todas las tienditas de la esquina, pues algunas las encuesta y algunas no. Es una muestra representativa. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos varianza poblacional y se identifica con este símbolo, y varianza muestral se calculan de la misma forma. Lo que cambia básicamente es el símbolo. Tenemos una desviación estándar poblacional o desviación estándar muestral. Tenemos una media, un promedio poblacional o un promedio de muestra o promedio muestral. Es exacto, se calcula de la misma forma, simplemente cambia el símbolo. ¿Ok? Ahora, a estos 3 estadísticos, varianza, desviación estándar y media, también se les llama medidas de tendencia central. Y están presentes en las distribuciones normales. Profe, ¿qué otras distribuciones hay en la naturaleza? Bueno, el crecimiento de las bacterias. ¿Cómo se da el crecimiento de las bacterias? Exponencial. Es algo así. Tenemos otro tipo de crecimientos. Las distribuciones sigmoidales en forma de S. ¿Cómo sacas en una distribución exponencial una media? Pues no se puede. Bueno, sí se puede, pero es otras herramientas. Entonces, estas 3 sirven exclusivamente para las distribuciones normales. De ahí que en ocasiones cuando hacemos un experimento, tienes que hacer una prueba de normalidad de tus datos. ¿Qué es esta prueba de normalidad? A ver si se apegan a la distribución normal. Si se apegan, puedes utilizar media, desviación estándar y varianza. Si no se apegan, tienes que hacer otro procedimiento, como es arco seno, arco coseno. ¿Sí? Tratar de hacer transformaciones. Si tú directamente los datos, tú estás midiendo Erwinia carotovora. Erwinia carotovora es una bacteria que es causante de la pudrición blanda de la papa. Las Erwinia, bueno, las bacterias tienen un crecimiento exponencial como la que aquí se muestra. Valores son números, son datos. Si tú quieres aplicar análisis de varianza, los datos te lo va a permitir, pero metodológicamente hablando, estás de forma incorrecta. ¿Sí? La mayoría, de hecho, lo que les van a evaluar el Ceneval y lo que vamos a ver se basan en distribuciones normales.
¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues comparar diferentes distribuciones. Es esto. Comparar diferentes medias, comparar diferentes desviaciones estándar. Aquí nada más tenemos dos, pero podemos tener T3, podemos tener T4. Estás comparando medias de T3, medias de T4, desviaciones estándar de T3, T4, varianza de T3, T4. Estás comparando diferentes muestras, diferentes poblaciones, como lo quieras ver. ¿Ok? Eso es de acuerdo a las distribuciones. Los tipos de errores. Principalmente tenemos dos tipos de errores. El tipo de error 1 también se le denomina nivel de significancia. ¿Sí? Y se representa con el símbolo de alfa. El alfa va, por ejemplo, en ciencias agrícolas, 0.05, 0.01, que esto es 5%, que esto es 1%. Dicho entre compas, de 100 experimentos que hagas iguales, 95 te van a salir con valores similares y el 5% va a variar. Dicho de otra forma, de 100 experimentos que hagas, 99 te van a salir con datos similares y 1%, solamente uno, va a variar. Alfa al 0.01 al 1%, pues es más estricto, es más complejo. En ciencias agrícolas entiéndase que tenemos estos valores, pero en áreas como la aeronáutica, como biomédicas, utilizan alfas o niveles de significancia de 0.001 o más bajos. ¿Qué quiere decir? De 0.1%. De cada 100 experimentos, 99.9 van a salir similares y solamente el 0.1 diferente. En otras áreas, nosotros no somos tan estrictos, pero en lo que son aeronáuticas, en oceanografía, en biomédicas, pues es muy difícil que los ensayos arrojen esos valores, que te genere esa vacuna ciertos problemas, solamente al 0.1% de la población. O mata el 99.9% de las bacterias. Pues tiene que ver con la significancia, si te pones a pensar. Ahora, el error del tipo 1 es el que tú no controlas, el que no es por, el que está presente, pero no es por culpa del investigador. ¿Sí? Existe un error tipo 2 que se denomina con el tipo beta. Este error de manera práctica no se calcula, porque estaríamos hablando de que hay cierto sesgo, cierta tendencia, cierto favoritismo, dicho para compas. Es decir, que tú le estás aplicando más agüita así o si le estás aplicando a sus horas el tratamiento. Se supone que al ser un sujeto, un investigador, pues somos los más objetivos posibles, ¿sí? Sin importar cuál sea el resultado. Estamos en busca de qué? De la información que nos acerque a la verdad o a lo más cercano a la realidad. Un error tipo beta, pues nos hace que hubo chanchullo, que hubo mano negra, que ahí hubo favoritismo, que justamente el producto que yo estoy vendiendo es el que está mejor. Hay un sesgo, ¿ok? Ahora, hablábamos de las hipótesis que son afirmativas. Bueno, también tenemos hipótesis estadísticas. Y en las hipótesis estadísticas tenemos tres casos. El primer caso, ¿cuál es el experimento más sencillo que podamos realizar? ¿De cuántos tratamientos? Alguien que quiera participar.
¿Cuántos tratamientos es lo mínimo que podemos evaluar? ¿Cuántos tratamientos, compañeros? Con uno que participe nomás. A ver, ya tengo respuesta en el chat. 2. A y B. Perfecto. Eso es lo más básico. ¿Podemos tener experimentos de un tratamiento? Pues no, como que ¿qué sentido tendría? Entonces, el más básico es tener 2 tratamientos, 2 medias, 2 desviaciones estándar, 2 varianzas. Bueno, en el primer caso, de acuerdo a la hipótesis, una hipótesis nula, que el tratamiento 1 o la media del tratamiento 1 es igual al tratamiento 2. O la hipótesis alternativa o alterna, la hipótesis 1 es diferente a la hipótesis 2. ¿Cuál? ¿Quién sabe? Tendríamos que hacer la prueba correspondiente. En el caso 2, la hipótesis nula es exactamente igual, pero la hipótesis alternativa ya afirmas que el tratamiento 1 es la media mayor que el tratamiento 2. Este simbolito se le llama mayor que. En el caso hipotético 3, la hipótesis nula es igual, pero la alternativa es distinta al caso 2, es a la inversa. La media del tratamiento 1 es menor que, a este simbolito, es menor que la media del tratamiento 2. Un tip que les puedo pasar, cuando vean estos dos símbolos, el valor mayor es hacia donde está la abertura. Hacia donde está la abertura te indica que es mayor. Mayor que o menor que. El segundo es menor, es mayor que el primero. ¿Ok? Ahora, en función a lo anterior y lo que comentaban, el experimento más sencillo del mundo es evaluar 2 tratamientos, los que ustedes quieran nombrar, con implante, sin implante, con nitrógeno, sin nitrógeno, sin riego, con riego, o riego al 50 y riego al 100%, o nitrógeno al 50% o nitrógeno al 100%. Alimentación con forraje de leguminosa o alimentación con forraje de gramínea. Es lo más sencillo, 2 tratamientos. O comparar 2 muestras, o comparar 2 poblaciones, A y B. Es lo más básico. Para esto tenemos diferentes herramientas estadísticas. ¿Cuáles son estas herramientas estadísticas? La primera de ellas, muestras independientes. Muestras independientes es para solamente y exclusivamente 2 tratamientos. Si tienes 3, ya no te sirve. Si tienes 4, 5, 20, 80, no te sirve. Si tienes uno, pues no tiene caso que hagas un experimento, ¿verdad? Ahora, muestras independientes hace referencia. Para 2 tratamientos tenemos muestras independientes y muestras apareadas o muestras dependientes. Muestras independientes, ¿cuándo se diferencia una de otra? Es cuando tus unidades experimentales son heterogéneas. Es decir, a lo mejor yo voy a evaluar 2 tratamientos, con implante o sin implante. Y tengo 20 animales. Pero esos 20 animales son de diferentes pesos, de diferentes edades, de diferentes tallas. Son mis unidades experimentales. Se dice que esas unidades experimentales son heterogéneas o tienen un gradiente o 2 o más. Y ahí es cuando utilizo muestras independientes. ¿Cuándo? ¿Sí?
ya que es la forma de calcularlo. ¿Sí? No se la aprenda. Si lo de muestras independientes o muestras dependientes te va a decir si hay diferencia entre 1 y 2, pero no te va a decir cuál es mejor. Para eso tienes que hacer una prueba de separación de medias. Acuérdense que la media es otra que se utiliza en las distribuciones normales. ¿Ok? Esta prueba de separación de medias, en el caso de muestras independientes, si te sale distinto, vas a querer saber cuál es mejor, con implante o sin implante. Para eso se utilizan la prueba de T para saber cuál es mejor o peor y la prueba de Z. ¿Cuándo se utiliza la prueba de Z? Cuando tienes más de 20 unidades experimentales. Cuando tienes menos de 20, se utiliza la prueba de T. Dicho de otra forma, tienes dos tratamientos, con implante o sin implante. Tienes 20 animales. Vas a poner 10 animales en el tratamiento 1 y 10 animales en el tratamiento 2. Te salió que hay diferencia. ¿Quieres saber cuál es mejor? T1, T2. Tendrás que hacer prueba de T para saber cuál es la mejor. Si tienes igual dos tratamientos, pero tienes 80 animales y son de diferentes tallas, razas, 40 y 40. Hiciste el experimento y corriste los datos y salió que hay diferencia entre T1 y T2. ¿Quieres saber cuál es mejor o cuál es peor? Entonces, como son 40, utilizas prueba de Z. ¿Ok? Ahora, cuando también en el otro caso tienes dos tratamientos, pero esas unidades experimentales, esos 20 animales, esos 80 animales, esos 20 plantas, esas 80 plantas, tienen condiciones homogéneas, son de la misma camada o talla similar, la misma raza, el mismo peso, el mismo índice de grasa. Puedes utilizar muestras apareadas o dependientes. ¿Sí? Cuando son heterogéneas, independientes. Cuando son homogéneas, dependientes. Y aquí te vas a ver igual nuevamente si hay diferencia o no. Y para saber cuál es mejor uno u otro, independientemente de cuántas unidades experimentales tengas, utilizas prueba de T. ¿Ok? La prueba de T es la prueba de separación de medias. Saber si T1 y T2 cuál es mejor. Ahora, eso es para dos tratamientos. Hay de dos sopas, muestras independientes y muestras dependientes. Independientes heterogéneo, dependientes o homogéneo. ¿Qué pasa cuando yo tengo tres tratamientos? Pues, ¿qué crees? No te sirve ninguna de las anteriores. Cuando tienes tres tratamientos o más, hasta donde tu imaginación se le ocurra, 30, 40, 100 tratamientos, que tienes tres o más, tienes diferentes opciones. La primera de ellas, el diseño completamente al azar, por sus siglas, DSA. Se utiliza cuando tus unidades experimentales son homogéneas. O por default, a menos que te indique lo contrario, se utiliza en invernadero o en laboratorio. Si tu trabajo es en laboratorio, pues se entiende que tienes control sobre diferentes aspectos. Si es en invernadero, también, a menos que te indique lo contrario. En un invernadero podemos tener gradientes de humedad o gradientes de solarización o gradientes de intensidad lumínica porque hay un edificio, un árbol que lo está sombreando. Por default, cuando es laboratorio invernadero, se utiliza completamente al azar.
o cuando tus condiciones son homogéneas y tienes 3 tratamientos o más. Y este es el modelo matemático. El efecto es dado por la media más el efecto del tratamiento y el error experimental. Y aquí solamente evaluamos el tratamiento. No va a haber nada que te meta ruido. Que la humedad, que el suelo, que decíamos que la maleza, que la materia orgánica, ¿no? Solamente es el efecto del tratamiento. Es un experimento controlado. Y el cuadrito del ANOVA o ANDEVA, análisis de varianza. ¿Eh? Fuentes de variación. ¿Qué es lo que va a variar? Pues el tratamiento. Esto es lo que quieres determinar si efectivamente hay diferencia o no. El error que está implícito. Fíjense, tratamiento y error. Tratamiento y error. El siguiente modelo es, el siguiente diseño experimental es bloques completos al azar. Cuando tu experimento tiene condiciones heterogéneas, un gradiente, decíamos en el esquemita de factores y niveles, en materia orgánica, pues sería injusto que todos los tratamientos estuvieran en la materia orgánica, ¿sí? O sería injusto que todos los tratamientos estuvieran en donde hay menos, o en las malezas. Cuando son condiciones heterogéneas, de un gradiente se utiliza bloques completos al azar y se hace un bloqueo. Y el bloqueo, como mencionábamos, se hace de forma perpendicular al gradiente. Si tu gradiente es vertical, arriba hay más o menos, se hace horizontal el bloqueo. ¿Sí? Si el gradiente es horizontal, del lado izquierdo hay más humedad que del lado derecho, vas a hacer bloques perpendicularmente hablando, en este caso verticales. En bloques al azar también se utiliza a menos que te indique lo contrario en campo, a cielo abierto. Si es cielo abierto por default, se utiliza bloques al azar, a menos que te indique lo contrario. Puede haber campos pues, que tienen condiciones homogéneas, y si es así, vete por un completamente al azar. ¿Cómo es el modelo matemático? La media, fíjate, tratamiento, repetición y nuevamente el error. ¿Cómo crees que va a ser la tablita de la ANOVA, ANDEVA, análisis de varianza? Tratamiento, repeticiones, ¿qué eran el número de repeticiones en bloques al azar? Pues en bloques. Y el error. Tratamiento, repeticiones o bloques en este caso, y el error. ¿Eh? Entonces, aquí vas a ver F calculada si es significativo o altamente significativo, o también no significativo el tratamiento. O puede ser el bloque que también sea significativo, altamente significativo o no significativo. ¿Qué interpretación le damos, compañeros? Si a la hora nos sale aquí no significativo y aquí significativo. ¿Qué nos quiere decir eso? Y estoy midiendo altura de plantas en zarzamora. ¿Qué interpretación le doy? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que me está queriendo decir? Tratamientos no significativos, repeticiones significativos. Bueno, ¿qué te indica? Que lo que aplicaste, tus tratamientos,
pues no hay diferencia en el efecto. Pero el gradiente que está en tu terreno o en tu experimento sí causó una diferencia. El siguiente modelo, cuadro latino. Cuando tienes dos, cuando tienes dos o, o más gradientes, es cuadro latino. Tres, decíamos, cuando tienes el gradiente materia orgánica y el gradiente humedad y el gradiente maleza y el gradiente nemátodos. Tienes 4 gradientes. ¿Se puede hacer estadísticamente? Sí, mediante cuadro latino. ¿Qué es la recomendación? Busca otro lugar o busca o replantea el experimento porque ya hay muchas fuentes de variación. ¿Cómo es el modelo matemático? Ya tenemos dos bloques, un doble bloqueo, hileras, columnas, tratamiento y error. Aquí son 2 gradientes, pero puedes tener 3 gradientes y además le vas a agregar diagonales. Y además le vas a agregar diagonales 2. Ya se hace más complejo. Muchas fuentes de variación. ¿Cómo quedaría la tablita de la nova? Hileras, columnas o bloques 1, bloques 2, tratamientos y error. Hileras, columnas, tratamientos y error. Y vas a tener 3 opciones acá, mira. Que sea significativo, altamente significativo o no significativo. Y así en cada una de ellas. ¿Qué es lo peor que te pueda pasar en el supuesto, por ejemplo? Eso de peor, entre comillas. Significativo, significativo. Y lo que aplicaste es no significativo. Pues fue mucha variación del gradiente que está en hileras y del gradiente que está en columnas. Y lo que aplicaste, pues ni sirvió. No hubo diferencia. El efecto. ¿Eh? Tenemos, estos son los 5 grandes pruebas estadísticas, herramientas estadísticas. 2 tratamientos, muestras independientes y muestras dependientes. 3 o más, completamente al azar, bloques al azar, cuadro latino. ¿Qué decíamos? Que como están en análisis de varianza, todas estas te van a decir si hay o no hay diferencia, perdón, si hay o no hay diferencia, pero no te va a decir cuál es mejor o cuál es peor. Para eso tienes que hacer pruebas múltiples de medias. Acuérdate que la media o el promedio es otra medida de tendencia central en la distribución normal. ¿Cuáles son las pruebas de media? Si hubo diferencia, quieres saber cuál es mejor. No me vayas a engañar. Para eso tenemos, por ejemplo, la T de Student que decíamos, diferencia mínima significativa. La más conocida, la prueba de Tukey. La prueba de Tukey te va a decir cuál es A, cuál es B, cuál es C, cuál es D. La prueba de Duncan, de igual forma, ABC. Varían en su rigidez a la hora del escrutinio para asignar letras. Si desde el análisis de varianza te salió no significativo, ¿tendría caso hacer la prueba de separación de medias? No, porque todas te van a salir A. Si no hay diferencia, pues todas son A. ¿Ok? Todo esto corresponde a diseños de experimentos, en donde las herramientas estadísticas, esto último que acabamos de ver, a veces nada más las confundimos en diseños de experimentos. Recuerden, diseño de experimentos va más allá, no solamente es esto. Esto es solamente lo estadístico, son herramientas estadísticas. En resumen, para saber, vamos a ver preguntas estilo Ceneval. ¿Y esto para qué me sirve?
Vamos a ver cómo las plantean el día de mañana. ¿Sí? En resumen, la primera pregunta que tenemos que hacer, no se queden solamente con este diagrama que elaboré, ¿sí? No se queden, sí, analicen un poquito más. ¿Sí? Pero la primera pregunta sería, ¿cuántos tratamientos se evaluarán? ¿No? ¿Que 2 tratamientos? Tengo de 2 sopas. ¿Muestras independientes o muestras dependientes? ¿Cómo son tus unidades experimentales? ¿Homogéneas? Me voy por acá. ¿Cómo son? ¿Heterogéneas? Me voy por acá. Si sale diferencia, quiero saber cuál es mejor, cuál es peor. Si son 19 repeticiones por tratamiento, hago la prueba de T. Si son más de 20, decíamos 80 animales, 80 macetas, 40 y 40, prueba de Z. Que son 3 tratamientos, me olvido completamente de lo de la izquierda. Si son 3 tratamientos o más, tengo de 3 sopas. Completamente al azar, bloques al azar, cuadro latino. ¿Cómo está tu terreno? ¿Cómo están tus unidades experimentales? No que va a ser en invernadero, no que va a ser en laboratorio, completamente al azar. Y ya después seleccionas, si sale diferencia, cuál tú, que es lo más común. No, que va a ser en campo abierto, a menos que te indique lo contrario, y hay un gradiente, bloques al azar. Lo bloques completamente al azar. No, que hay 2 gradientes o más. Acuérdense, puede haber 3, 4, 10. Lo recomendable es máximo 2, cuadro latino. Si alguno de estos sale que hay diferencia, pues igual puedo hacer tú, que Duncan o TED Student. Así de sencillo. ¿Dudas, preguntas, compañeros, inquietudes? ¿Todo bien, todo mal? Recuerden, estos son los principales tipos. Hay subtipos, ¿eh? Ahora, podemos tener un completamente al azar con arreglo factorial. Podemos tener un bloques al azar con arreglo factorial. Podemos tener un cuadro latino con arreglo factorial. ¿De qué va a depender? De cuántos factores estés analizando. A ver, dice todo bien, todo bien. Entonces, si tu pregunta de investigación se responde con unas muestras dependientes, A y B, tratamiento A y tratamiento B, tratamiento 1, tratamiento 2, ¿para qué te metes en un cuadro latino con arreglo factorial? No tiene caso. O si tu pregunta, el caso contrario, tu pregunta es muy compleja, pues a lo mejor vas a ocupar, sí, un factorial y te olvidas de muestras dependientes e independientes. Ninguno es mejor, ninguno es peor. Se utiliza en diferentes circunstancias. Lo que te dice diseño de experimentos, utilízalo en la identifica la circunstancia que te corresponda. ¿Dudas, preguntas, compañeros, inquietudes? Entonces, cuando escuchemos diseño de experimentos, no es nada más esto, sino es toda esa planeación, el sorteo, los bloques que vas a medir, cada cuándo vas a medir, cuántas macetas vas a utilizar, toda esa planeación antes de ejecutar. Decíamos, a veces primero ejecutas y ya después, a ver cómo lo arreglo. No es lo correcto, aunque en la vida real pues pasa, lamentablemente. ¿Dudas, preguntas? ¿Todo bien, todo mal? Ok, todo bien, perfecto. Entonces, con esto terminaríamos la cuarta vértebra, que tiene que ver con, decíamos, explicación, que es
experimentación, que es todo esto de diseños de experimentos. Con lo que vimos hoy es esa cuarta vértebra. Ya la quinta vértebra y la sexta, que era la quinta, pues los resultados, y la sexta, la enseñanza, la difusión, el cómo compartir ese conocimiento, que sería lo que veríamos el día de mañana, ya para terminar toda esa columna vertebral. ¿Eh? Entonces, para no dejar inconcluso el siguiente subtema, bueno, ya le dejaríamos hasta este momento, esta sesión. ¿Eh? Cualquier duda, en cualquier momento, sin problema. Por ahí en el grupo de WhatsApp ya se les pasó, acuérdense, la clave de Zoom es la misma para todas las sesiones, la que tiene contraseña Zarza. Y ya se les pasó también, no sé si hoy en la mañana o ayer en la noche, un link que dice primera semana. En esa primera semana ya está el video del día de ayer, de la sesión de ayer. Acuérdense que el día de ayer está en dos partes porque se fue la luz. Entonces, parte 1 y parte 2 es la continuación. Es la misma, es la clase, la continuación de la clase. Y en el transcurso de la tarde, bueno, en la noche de hoy, en ese mismo link voy a subir la sesión del día de hoy y así sucesivamente. Además, cuando terminemos la presentación, en ese link van a encontrar estas diapositivas y la información madre. Acuérdense, esto lo vieron ustedes en un semestre, en un año inclusive. Aquí lo estamos tratando de resumir y no se está. En el examen no vienen para que calculen los ANOVAs, las fórmulas, no. Simplemente es para que sepamos distinguir en qué situación utilizamos cada uno de ellos. Mañana va a quedar un poquito más claro con las preguntas estilo Ceneval. ¿Sí? ¿Para qué me sirve todo esto? No vienen cálculos en esta parte. Eso lo vieron pues, en la carrera, ¿no? Eh, Ahí vamos a subir, decíamos, los videos, las presentaciones y el material madre. ¿Qué es el material madre? Esta información, pues yo no me la saqué de la manga, sino la tomé, la saqué de la bibliografía de las referencias que te recomienda el Ceneval y se las doy de una forma articulada y un poquito digerida. Sabemos que hay subtipos, decíamos, en bloques completamente al azar o bloques al azar, hay una variante que se llama bloques al azar generalizado, en donde en cada bloque puedes tener 2 o 3 repeticiones. Hay subtipos. Los más importantes o los que nos pueden servir para el examen son los siguientes. Si alguien quiere indagar más, con toda confianza, también está el material madre. ¿Sí? Bueno, si no hay dudas, preguntas, nos vemos el día de mañana a las 7 en punto para comenzar. Que descansen para ya no dejar incompleto el tema. Mañana terminaríamos este gran tema. Terminamos con la última vértebra que es la difusión, la enseñanza. Y hacemos el ejercicio de preguntas estilo Ceneval y vemos algunos otros temas a tratar. Y así concluiríamos la primera semana. Acuérdense, los videos los pueden descargar, conservar sin problema. Y la invitación, decíamos ayer, en lugar de que le dediquemos esos 30, 40 minutos a Facebook, a Instagram o a TikTok o a lo que quieran, pues una repasada, no está por demás. Una refrescada de lo que vimos en la carrera. Que descansen, muy buenas noches a todos, nos vemos el día de mañana. Saludos. Antes de concluir, aviso, los que se registraron el día domingo, que fue el último día para el examen en línea, muy probablemente entre hoy y mañana venza su orden de pago. Por favor, páguenla, ya sea en un cajero o en transferencia. Si es en transferencia, revisen bien la referencia, por favor, o lo pueden en sucursal, en cajero o en cajero o en ventanilla, ¿sí? No se les vaya a pasar a pagarla. Que descansen, muy buenas noches a todos. Nos vemos el día de mañana. Profe, y